Ahora vamos a empezar de lleno con el mensaje. Muy bien, yo he titulado este mensaje ni habladores ni oidores, sino hacedores de la palabra. Seguramente han escuchado antes o han tenido la oportunidad de escuchar este texto bíblico en el libro de Santiago. Esta prédica la vamos a desarrollarla en este texto bíblico que está en Santiago 1, del 19 al 27. En este párrafo de la palabra de Dios se encuentra, como se dice, todo el mensaje que hoy quiero compartir con ustedes. Quisiera empezar por decirles, por supuesto, que la carta de Santiago es realmente emocionante. Yo tengo memoria, de cierta manera, en los primeros años de mi conversión a nuestro Señor Jesús, cuando, por supuesto, empezaba en el Señor, una de las primeras epístolas o cartas que leí fue la carta de Santiago. Me pareció muy práctica, me pareció de cierta manera muy clara, no me fue tediosa, sino que me fue ligera y era muy clara en realidad. Una de las cosas que más me llama la atención en cuanto a esta carta, a esta epístola, es saber que Santiago, el hermano de Jesús, es el autor. Y también algo que nos sorprende mucho más, que seguramente muchos de ustedes saben, era que Santiago no creyó en el Señor Jesucristo siendo su hermano cuando él estaba en vida, sino cuando murió y resucitó, y después de resucitado, recién Santiago realmente se convierte reconociendo que Jesús era el Hijo de Dios. Tanto fue así la conversión de Santiago, que podemos saber que Santiago se convirtió en uno de los líderes más poderosos o más influyentes, si se puede decir, de la iglesia de Jerusalén. Es por eso que se entiende que esta carta ha sido escrita a los judíos cristianos, judeo-cristianos. Por eso que en un momento llega a decir la carta a las 12 tribus de Israel. Pero en realidad se está refiriendo a los judíos que se han convertido al cristianismo. Y probablemente es Santiago muy incisivo y muy claro y también muy práctico. Así que la carta en sí, si ustedes tuviesen la oportunidad de leerla, se las recomiendo porque realmente llega de cierta manera a ser muy clara en nuestras vidas. Y lo hemos venido desarrollando ya semanas atrás y vamos a seguir desarrollándola según los temas que hemos visto en esta carta para trabajar y para poder hablar con ustedes, que son la iglesia. ¿Qué podemos decir? La semana pasada en la prédica aprendíamos acerca de que los creyentes eran las primeras o las primicias o los primeros creyentes que se hacían hijos de Dios siendo judíos, eran como las primicias de Dios. Y también Santiago explicaba esta idea de que todo don perfecto viene de Dios, que todo lo bueno viene del Señor. Pero Santiago comienza a hablar con estos judíos cristianos y les dice, no se apresuren, esas cosas yo ya se les he dicho, se les he hablado en su momento. Así que eso tiene que estar claro para con ustedes. Pero vamos a desarrollar lo que dice. En la semana pasada se hablaba de este tema, de que todo don perfecto viene de Dios, y también se hablaba de que este pueblo que se había convertido a Cristo, eran las primicias de Dios. Y voy a leerlo con ustedes en la nueva versión de las Américas. Y yo les digo, ¿por qué es que uso yo la nueva versión de las Américas? Primero, porque la Reina Valera, como la Biblia de las Américas, son traducciones textuales. Quiere decir, tal y cual el original, de cierta manera, traducción palabra por palabra. Pero cuando yo uso la nueva versión de las Américas, quiere decir que no solamente es textual, sino que de cierta manera se está usando un lenguaje mucho más sencillo, un lenguaje mucho más cercano al castellano que nosotros hablamos. Entonces voy a tratar de usar esta versión para que de cierta manera pueda dejarse entender mejor. Pero ustedes pueden permanecer también con su versión Reina Valera, versión de las Américas, como así lo consideren. Algunos sé que usan otras versiones como NTV o NBI. Yo siempre prefiero de lo textual a palabra sencilla, que considero que es lo mejor. Y por supuesto, a veces uso, como les decía, otras versiones que también tienen un poco de interpretación que nos ayudan a entender. Vamos de frente a Santiago 1, del 18 y ya voy hasta el 19, la parte A, quiere decir la parte que recién empieza. Dice lo siguiente en Santiago 1, 18 al 19a, nueva versión de las Américas. Dice,
En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Y esto lo saben mis amados hermanos. Con esto empezamos. Eso ustedes ya lo saben, ya lo conocen. Nuevamente es como que el Señor también nos habla a nosotros y yo quiero que tú hagas de esta palabra una palabra personal. El Señor ya te ha dicho quién eres tú en Jesucristo. Ya el Señor ya te ha hablado acerca de la palabra, realmente de quién es Él y cuáles son las buenas nuevas de Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida. Eso ya lo sabes. Y probablemente lo que está haciendo Santiago es adelantarse en el caso de aquellos a quienes le escribía esta epístola, esta carta. Seguramente diciéndoles, ustedes ya saben esto, pero aquí viene un pero, como se dice, el pero. Ustedes ya lo saben, pero hagan estas cosas. Comienza a exhortarles, ¿no? Porque seguramente Santiago sabía, ya estos van a empezar a hablar, ellos simplemente van a recibir la palabra o no la van a recibir y simplemente van a empezar a criticarla. De repente alguien comenzó a leer la carta y ya no sigas leyendo, ya no quiero saber nada, ¿no? Entonces hasta no concluir lo que realmente venía a decir Santiago en esta epístola. Entonces probablemente los judíos, ¿no? Cristianos estaban listos para defenderse, ¿no? Estaban listos para simplemente no escuchar el consejo de la palabra de Dios, de la inspiración de Dios en la vida de Santiago, que les escribía esta carta. Tengan en claro algo en el desarrollo de este mensaje. Y lo que tenemos que tener en claro es que esta porción de la palabra de Dios nos va a hablar acerca de la conducta del cristiano. ¿De qué nos va a hablar? De la conducta del cristiano y el uso de su lengua. Sé que en otros mensajes se va a ampliar acerca del uso de la lengua, pero esta porción de la palabra nos habla sobre conducta y el uso también de nuestras palabras. Y lo primero que yo quiero aconsejarles, según la palabra de Dios y lo que podemos ver, es que podemos enumerar unas cuantas exhortaciones que nos da la palabra de Dios a nosotros como hijos de Dios. Lo primero que el Señor quiere hablar con nosotros y decirnos es que no se apresuren a hablar. Número 1, no se apresuren a hablar. ¿Por qué? Veamos Santiago 1 del 19b, quiere decir la continuación, hacia el 20, versículo 20. Sabemos que el 19a decía, esto saben mis amados hermanos. Pero vamos al versículo 19 en esta versión que les menciono que voy a tocar la palabra hoy. Santiago 1, 19b al 20 dice, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para la ira. Pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Qué debemos hacer? Llevemos esto a la práctica. ¿Cómo lo llevamos a la práctica? ¿Cuántos de nosotros nos apresuramos al hablar sin que la otra persona termine? ¿Alguien quiere levantar la mano? ¿Alguien quiere decir yo? Probablemente no quisieran decir que realmente lo hacen, pero a veces muchos de nosotros lo hacemos. No ha terminado la otra persona y simplemente ya queremos levantar la mano o ya queremos intervenir sin que la persona haya terminado la idea. Nos es muy fácil juzgar a las personas cuando nos hablan o nos dicen algo. De repente nos cuesta y aún yo mismo tendría que hacer, como se dice, reconocer que a veces he cortado a alguien o que simplemente no he dejado que la persona termine su idea o termine de explicar lo que quiere decir y me he anticipado a ello. Lo que está haciendo Santiago es anticiparse a eso. Y lo que el Señor nos quiere hablar a nosotros es sobre el hecho de apresurarnos a hablar simplemente, sin medir, sin tener en cuenta lo que realmente se nos quiere decir. Sucede también mucho en la oración. A veces nosotros solamente queremos hablar y orar y decir palabras, pero ¿cuánto realmente nos mantenemos callados esperando que el Espíritu Santo de Dios también reafirme sus pensamientos y sus ideas y su palabra en nuestro corazón? También es importante a veces hacer silencio para escuchar el consejo. ¿Cuántas veces también nosotros al sentir que nos atacan queremos responder antes que la persona acabe? Queremos que estamos viendo, no, esta persona lo está diciendo con ese sentido. Y aún así, si así fuera, si así lo sintiéramos, debemos esperar que la persona acabe, ¿no? Debemos esperar de cierta manera que se diga todo lo que se tiene que decir.
Y por qué no también pensar que uno tiene que hacerse de cierta manera, decir, ¿no será que lo que me están diciendo tiene mucho de verdad? ¿Por qué Dios ha permitido que esta persona, o porque el pastor, o el líder, o alguien, o mi maestro, o alguien cercano a mí me diga esto? ¿Por qué? ¿Realmente hay algo que yo tengo que revisar en mi corazón? ¿Realmente hay algo que yo tengo que escudriñar en lo profundo de mí para saber si realmente yo estoy en error? Toda la palabra, bueno, hay que recibirla. Y por supuesto, uno va a confirmar esto por el Espíritu Santo cuando es la palabra de Dios. Y cuando es la palabra de Dios, por supuesto, esto va a traer cambios. Pero si realmente es palabra de hombre, simplemente va a quedar allí. Pero vamos a centrarnos en este mensaje, porque Santiago le dice a estos judíos que cada uno sea pronto en oír y que sea tardo para hablar. ¿Por qué? Porque probablemente había un desenfreno, un descontrol, o probablemente estaba hablando desde el orgullo del corazón del hombre que rápidamente quiere hablar, rápidamente quiere hacerse notar como que sabe o que ya sabe lo que la otra persona va a decir, como si fuéramos Dios, queremos adelantarnos en las palabras. Santiago les está diciendo, ustedes deben anhelar escuchar. Y Dios nos dice, debemos escuchar todo el consejo antes de hablar. Diga usted delante de Dios, debo escuchar todo el consejo antes de hablar. Y mucho menos enojarse, porque la palabra de Dios habla sobre la ira. Ustedes han visto algunos creyentes que a veces contienden por redes sociales, o contienden en público, o contienden de manera directa o en persona por interpretaciones. Probablemente lo han visto, o probablemente lo han conocido, o probablemente lo han leído. Pero la palabra de Dios, hermano y hermana, no es para contención. La palabra de Dios es para traer refrigerio, para traer consuelo, para traer exhortación, para traer corrección, para alinearnos en las cosas del Señor. Así que la palabra de Dios no es para contender, no es que uno tiene de cierta manera toda la razón y otro no la tiene, sino que de cierta manera Dios habla de una manera personal a cada uno de nosotros. La palabra de Dios es única. Por supuesto hay que estudiar el trasfondo, hay que tratar de entender a profundidad cuál es la idea de lo que se quiere decir en la palabra de Dios sin jalarla. Pero no debemos contender aun si la otra persona realmente no está haciendo una buena interpretación. Aun si la persona está haciendo una mejor interpretación que nosotros, no debemos por qué contender ni cerrarnos a nuestros pensamientos. Una de las cosas que yo aprendí en estas últimas semanas, o que me fue a recordar, fue que a veces vamos a la palabra con pensamientos preconcebidos. Que a veces vamos a leer algo con una idea preconcebida de lo que nosotros creemos, y tenemos que renunciar a nuestras ideas preconcebidas para leer la palabra de Dios. Tenemos que renunciar a nuestras ideas preconcebidas para escuchar el mensaje que nos quieren dar. Debemos prestar oído, debemos escuchar atentamente y recibir del Señor lo que el Señor quiere recibir. Quiere que recibamos, y el Espíritu Santo de Dios se encargará de confirmarlo en nuestros corazones. Por supuesto que no puede haber esta ira, pues dice, pues la ira del hombre no obra en la justicia de Dios. Quiere decir que esa ira, que pareciera ser santa en la contienda de la interpretación de la palabra, no es en realidad santa, tampoco es buena, y tampoco es de Dios, porque Dios no nos ha llamado a contención ni a ira, sino a paz y a ser pacificadores, como la palabra lo menciona. Así que la palabra de Dios nos debe ayudar a crecer, a ser exhortados, a crecer en el Señor, a reconfortar nuestras vidas, al conocer que el Señor está hablando a cada uno de nosotros. Así que tomemos este consejo, por supuesto, ¿no? De antes escuchar bien el consejo antes de apresurarnos a hablar. Pero ¿de qué manera debemos hacerlo? ¿De qué manera debemos nosotros escuchar esta palabra del Señor? Segunda cosa que quiero compartir con ustedes, o segunda exhortación, y es: sean humildes para recibir la palabra. Sean humildes para recibir la palabra. ¿No les ha sucedido de repente a ustedes
que las personas no quieren recibir la palabra rápidamente o rápidamente la rechazan? ¿No les ha pasado eso, que ustedes quieren compartir o quieren decir algo? No, ya simplemente ya hay un rechazo. No, simplemente ya hay una postura de que yo lo sé y que no tengo por qué escucharte, y simplemente no hay cabida para la palabra de Dios. Mucho más con aquellos que no son creyentes, porque no quieren realmente recibir una palabra que los confronte, una palabra que los desnude de cierta manera y los haga ver realmente su error y la manera en que se están conduciendo alejados del Señor. Lo que el Señor desea enseñarnos, por supuesto, en esta mañana y en este tiempo, es que debemos recibir el consejo y la palabra de Dios con humildad. Quiere decir con una actitud, de cierta manera, sabiendo que la palabra de Dios es mayor y Él es perfecto, y que esta palabra puede producir en nosotros cambios muy importantes. Y por supuesto que Santiago hace mención sobre lo que puede producir esta palabra. Así que es necesario que nosotros también, aun como creyentes, estemos dispuestos a recibir el consejo de Dios, todo el consejo de Dios, con humildad. Vamos al texto que dice Santiago 1:21. Santiago 1:21 dice lo siguiente, y ya aparece en sus pantallas seguramente para que puedan leerlo. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar sus almas. Poderosa para salvar sus almas. Esa es la manera en la que debemos recibir la palabra de Dios. ¿Y qué palabra se está mencionando? La palabra implantada, cuando se habla sobre la palabra implantada, se está refiriendo al evangelio que ellos ya habían recibido. Esos judíos eran judíos cristianos que ya habían recibido, por supuesto, la palabra de Dios. Cuando hablamos de la palabra implantada, quiere decir que ellos habían recibido las buenas nuevas de Jesucristo, habían recibido su mensaje, habían recibido la predicación de que Cristo había muerto, resucitado y estaba, por supuesto, reinando a la diestra del Padre. Pero el Señor Jesucristo había dejado consejos, y son estos consejos que me llaman mucho más la atención cuando leemos la epístola de Santiago, porque Santiago, siendo el hermano de Jesús, usaba mucho de la forma, tiene mucho de cierta manera muy parecido en la forma de hablar, porque Santiago es ilustrativo, Santiago usa ejemplos, Santiago es directo, Santiago habla a los religiosos y lo va a mencionar en estos pasajes. Hoy en día el mundo probablemente rechaza la palabra sin saber que esta palabra que nosotros tenemos el privilegio de tener, la Biblia, en esta palabra está la salvación. Encontramos en esta palabra, encontramos el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y este tercer punto que quiero compartir con ustedes es: sean hacedores de la palabra y no solo oidores. Si bien es cierto, mi énfasis en el título es distinto, ¿no? Quiere decir en el orden, porque en el cuerpo de Cristo mucho vamos a la iglesia, mucho de cierta manera escuchamos su mensaje, escuchamos un devocional por las mañanas o escuchamos la prédica de algún predicador con una doctrina saludable. Y somos excelentes siendo oidores de repente de otros mensajes, pero no siempre somos hacedores de aquello que oímos, ¿no? Entonces, la gran incógnita y la gran pregunta aquí es: ¿de qué sirve que a veces nosotros escuchemos un mensaje si no hacemos los cambios necesarios? ¿O de qué sirve realmente que escuchemos la palabra de Dios si no la ponemos por obra? Probablemente a veces nosotros predicamos la palabra a aquellos que no tienen a Jesucristo y la anunciamos, ¿no? Y no producen en ese momento cambios, pero esperamos en el Señor que mañana más tarde esa semilla que hemos sembrado realmente produzca un fruto de salvación. Pero nosotros como creyentes que escuchamos la palabra, que oímos la palabra de Dios, ¿realmente estamos haciendo los cambios? ¿Realmente la palabra está siendo útil para nosotros? Porque lo que Dios quiere hacer es que nosotros tomemos acción. Realmente hagamos las cosas que el Señor quiere que nosotros hagamos y pongamos esa palabra por obra. Vamos de cierta manera a seguir en esta idea. Esta idea de qué sirve, por ejemplo, de escuchar varias prédicas, o como la que estamos predicando ahorita, ¿no? O qué sirve escuchar otras prédicas si no estamos realmente haciendo cambios en nuestras vidas, si realmente otros no están notando esos cambios en nosotros, ¿no?
Probablemente alguien dirá, ¿no? Oye, tú no eres el que va a la iglesia. Oye, tú no eres la que vas a la iglesia. No, tú no eres aquella que siempre está asistiendo, está yendo, está compartiendo. Tú no eres la que a veces me hablas de la palabra de Dios. Pero lo que tú dices no tiene relación, de cierta manera, con aquello que de repente estás haciendo. Realmente no se nota una diferencia. El énfasis, por supuesto, de Santiago y el énfasis de nuestro Señor es directo. La palabra dice de frente, sean hacedores. Y digan todos, sean hacedores. Y yo tengo que ser un hacedor. ¿Un hacedor de qué? Un hacedor de la palabra de Dios. Y esta es, por supuesto, una exhortación directa. Y vamos a leer lo que dice el texto. El texto bíblico nos dice así. Santiago 1:22 dice lo siguiente. Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. ¿Cuál es el énfasis? Sean hacedores de la palabra. Y lo demás, como cierta manera dicen, y esto no lo deben hacer, pero lo primero que deben hacer con la palabra de Dios es que ustedes pongan en práctica la palabra del Señor. Esto es lo más sorprendente porque muchos nos hemos acostumbrado, pero no ponemos por obra la palabra de Dios. Nos hemos acostumbrado simplemente a escuchar o a sentarnos a tener un domingo como este, escuchar la palabra de Dios, pero domingo, acabada la prédica, ya tenemos las pruebas, ya tenemos las posibilidades de hacer cambios. Mañana mismo, lunes, podemos ya nosotros realmente comenzar a hacer aquello que hemos aprendido en el Señor y comenzar a hacer los cambios conforme a la palabra del Señor. Así que tenemos la oportunidad, por supuesto, delante de Dios de hacer los cambios. Pero no debemos simplemente ser oidores, porque dice la palabra que si solamente somos oidores de aquellos que escuchan, pero no hacemos cambios, entonces nos estamos engañándonos a nosotros mismos. Nos engañamos, ¿por qué? Porque de cierta manera oímos, pero la palabra no produce más en nosotros. Podríamos decir la palabra, qué bonita la palabra, qué buena prédica, pastor, qué buena prédica, pastora, qué lindo lo que predicó, qué lindo lo que mencionó, me gustó mucho. Pero no solamente está en el hecho que te haya gustado, no está en el hecho de que te haya parecido genial, hermoso, asombroso, bueno, sorprendente la palabra de Dios. Lo más importante es que esta palabra, al haber impresionado tu corazón y tu vida, le permitas que Dios haga por su Espíritu Santo cambios y que tú, de cierta manera, como hombre y mujer de Dios, realmente estés dispuesto a hacer cambios necesarios en tu vida, conforme a las palabras de Jesús y a la palabra enseñada y predicada. Así que Santiago hace este énfasis que la verdadera fe que nosotros debemos tener es la fe en Jesucristo, aquella que produce también obras y produce un cambio de conducta. Si tú realmente amas al Señor Jesucristo, entonces querrás hacer lo que el Señor Jesucristo nos ha llamado a hacer conforme a su palabra. Entonces tu amor al Señor y tu verdadera conversión a Jesucristo hará que tú produzcas de cierta manera cambios, hagas cosas que de cierta manera van a dar a notar de que tú eres un creyente nacido de nuevo, porque tu vida ya no es la misma. La palabra está produciendo algo nuevo en tu vida y tú estás tomando la responsabilidad como hijo de Dios de saber qué es lo que te toca hacer como creyente delante de Dios para amar a Dios y honrar a nuestro Señor. Muy bien, sigamos en esta idea. En la misma palabra, en esta misma porción, también la palabra nos da un ejemplo. Santiago en este momento es ilustrativo al decir lo siguiente. Vamos a leer Santiago 1 del 23 al 25. Santiago 1 del 23 al 25 dice lo siguiente. Porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Pues después de mirarse a sí mismo e irse inmediatamente, se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente la ley perfecta, la ley de la libertad, permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz. Este será bienaventurado en lo que hace. ¿Esto qué nos quiere decir? Que el que oye
y no lo pone en práctica, se olvida. Es por eso que a veces también decimos anoten la palabra, escriban la palabra, porque hay una mejor forma, es una mejor herramienta para recordar. Y no solamente por ello es bueno anotar, sino porque después podemos volver a nuestras notas y revisar esta palabra que hemos anotado. Si de cierta manera el Señor quiere seguir haciendo esa obra y produciendo esa obra en nuestra vida, la palabra, el volver a meditar en ella, va a ayudarnos a ello. ¿Qué más podemos decir? Por ejemplo, muy parecido de repente al estudio del inglés. Algunos de ustedes seguramente les gustan los idiomas. Levanten la mano, ¿a quién le gusta el idioma? Por ahí alguien levantará la mano seguramente y dirá, sí, a mí me gustan los idiomas. O de repente, como el estudio del inglés, muchos dicen que de repente, después de haber estudiado inglés, si no lo practicas constantemente, siendo tu lengua original o natal el castellano, y no practicas el inglés que aprendiste en un momento te vas a olvidar. Entonces, Santiago hace este ejemplo muy parecido. Así que, de cierta manera, hace este ejemplo del espejo, ¿no? Así como que uno cuando se ve el espejo, ¿no? Y después se olvida de quién es, ¿no? Por eso es importante, como dice la palabra de Dios, que debemos ser hacedores de la palabra y no solo oidores. No somos como aquellos que, como dice Santiago, hoy me vi que era así, asá, o que me vi que tenía una camisa de tal color, pero ya después saliendo ya me olvidé de qué camisa tenía y me olvidé qué rostro tenía. Entonces no debemos ser de aquellos que simplemente escuchan la palabra de Dios pero no producen los cambios necesarios. Y el Señor seguramente quiere retar tu vida el día de hoy, decirte, haz los cambios, sé un hacedor de la palabra. No solamente uno que escucha muy bien. Ok, es importante escuchar, está bien, pero no te quedes solamente en ser un buen oidor. Quédate también en la idea muy importante de ser un hacedor, uno que pone en práctica la palabra de Dios. No nos engañemos, por supuesto. De nada sirve escuchar la palabra de Dios si no permitimos que esta palabra realmente haga los cambios necesarios en cada uno de nosotros. Muy bien, notemos también que de cierta manera, cuando dice, mira atentamente la ley perfecta y la ley de la libertad, alguno preguntará, ¿a qué se refiere, pastor, con esta idea de mirar atentamente la ley perfecta y la ley de la libertad? Y esta ley perfecta y ley de libertad, de cierta manera, es la ley, por supuesto, de la palabra del Señor. Y estamos hablando de que aquel que recibe la palabra de Dios realmente va a recibir del Señor su consejo. Y este consejo de la palabra de Dios, que es la ley ley perfecta, que es la ley del nuevo pacto en Jesucristo, y es la ley de la libertad, quiere decir la palabra de Dios, es alguien que de cierta manera va a obedecerla. Si la mente la entiende y la comprende, va a obedecerla. Y la palabra lo va a llamar, por supuesto, dichoso, bendecido, ¿no? Aquel que realmente es bienaventurado. ¿Por qué? Porque está poniendo por obra la palabra de Dios. La ley perfecta, la ley de la libertad, es el evangelio mismo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es el evangelio del Señor Jesucristo? Son las buenas nuevas de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo, muerto, resucitado, y aquel que nos ha dado el consejo de su palabra, aquel que te ha traído y nos ha enseñado, como dice la palabra misma, cuando Jesús tomaba palabras del Antiguo Testamento y decía, oíste que fue dicho esto es lo que quiere decir. Así que tomemos el consejo de la palabra de Dios desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, entendiendo que aún en Cristo se cumplen todas las cosas, y el consejo de nuestro Señor, de esta ley de la libertad, que quiere decir esta ley que nos liberta, que es la ley de Jesucristo, es la ley de aquel que muere por los pecadores y aquel que paga por nuestras transgresiones. Pero ¿cómo encontramos ese perdón? ¿Cómo encontramos esa salvación? A través de la fe en Jesucristo, a través de hacer a Jesucristo nuestro Señor y Salvador personal. ¿Y cómo perseveramos haciendo obras y poniendo la palabra por obra? Es leyendo la palabra y escuchando lo que la palabra de Dios dice, y eso mismo empezar a hacer en nuestras vidas y en nuestros corazones día a día, haciendo lo que el Señor ha puesto en las Escrituras a hacer. ¿Cuántos van a hacer esos cambios? ¿Cuántos realmente dicen, voy a decir un fuerte amén porque yo voy a hacer esos cambios en mi vida a partir de hoy? Voy a escuchar la palabra y la voy a poner por obra. Cuarta cosa que quiero compartir con ustedes, o cuarta exhortación, y es la siguiente, es que no sean habladores religiosos. ¿Ha visto usted
¿Alguien que recita mucho la Biblia? ¿Ha visto usted a alguien que habla mucho de la palabra de Dios, pero sus actos no hacen juego, como se dice, con aquello que realmente está diciendo? Su forma de actuar realmente no está predicando, de cierta manera, como sí lo puede decir con sus propios labios. Por eso es que Santiago es enfático en esta idea también de que seamos tardos para hablar. Aquí se está refiriendo Santiago en esta porción, habla sobre la religiosidad o sobre la religión de muchos. Y esta religión se traduce en que muchos hablan de cierta manera, o muchos de cierta manera están, como se dice, simplemente pronunciando la palabra de Dios, pero no están realmente viviendo la palabra de Dios. Y vamos a avanzar un poco en el texto, ¿no? Y para mí también es algo muy importante, porque yo digo, ¿de qué sirve que tengamos tanto conocimiento de la palabra de Dios si esta realmente no está produciendo los cambios necesarios que debe conducir, ¿no? Que deben producir. Y a lo largo de mi cristianismo, y seguramente de muchos de ustedes, han visto personas que solamente están en busca del conocimiento, y yo también he estado y estoy en esa busca del conocimiento. Y el conocimiento en cierta manera no es malo, pero el tema es que este conocimiento tiene que bajar de nuestra mente a nuestro corazón y producir los cambios. Es importante conocer al Señor Jesucristo, por eso es que es importante también conocer su palabra. Pero hay personas que solamente quieren conocimiento, pero este conocimiento se queda en sus mentes, y como siempre lo hemos escuchado de nuestros pastores, no baja hacia nuestro corazón. Quiere decir que no produce fruto, que realmente no produce cambios. Somos buenos memorizando, somos buenos recitando, somos buenos diciendo dónde se encuentra un pasaje bíblico, pero no somos buenos poniéndolo en práctica en nuestros corazones. Y esto es engañarnos a nosotros mismos. Esto es ser un hablador religioso, alguien que solamente habla la palabra, pero no la practica. No, y Santiago los va a confrontar a esos judíos, a aquellos que solamente hablan, que solamente recitan la palabra, aquellos que cumplen con las formas, son muy religiosos en cumplir las formas de las que deben hacer, pero estas formas no están cambiando, no están trascendiendo en su corazón, no está haciendo cambios necesarios dentro de cada uno de ellos. Y esa es una palabra también para nosotros. No seamos nosotros religiosos, porque somos de aquellos que realmente confesamos la palabra, la decimos, pero cuánto de lo que estamos diciendo o estamos hablando realmente lo estamos viviendo. Muchos pastores también lo han dicho, y aún yo lo he vivido, que puede ser que nosotros querramos hacer una clase, querramos hacer un servicio para los hijos de Dios, y a veces lo hacemos para los hijos de Dios, pero lo hacemos sin Dios. Quiere decir que antes no hemos tomado tiempo en la oración, que antes no hemos tomado tiempo en la meditación, que antes realmente no hemos dejado que esta palabra que vamos a predicar produzca un cambio y una exhortación en nuestra vida, que nos haga pensar que tenemos que hacer cambios necesarios ya. Ahora mismo debo hacer los cambios necesarios, porque la palabra de Dios primero tiene que impactar la vida del predicador, de aquel que realmente le va a enseñar. No podemos enseñar solamente palabras, sino que tenemos que enseñar también con nuestras vidas. No sé si fue San Agustín, que aquel que decía que no solamente se predicaba con la palabra, sino también con nuestra propia vida, que nuestra vida tenía que de cierta manera predicar a otras personas. Y la pregunta es esa: ¿tu vida está predicando? ¿La forma en la que tú vives está predicando a otros? Otras personas podrían decir: allí va un cristiano, una cristiana, porque no es necesario que hable, no es necesario que yo le pregunte, sino que simplemente por lo que hace entiendo realmente que es una persona creyente en el Señor. Y vemos este pasaje bíblico y está en Santiago 1, del 26 al 27, donde Santiago dice lo siguiente. Vamos a leer todos juntos que dice la palabra de Dios. Santiago 1, 26 al 27 dice: si alguien se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Muy bien, todos podemos ser religiosos o podemos caer en esta religiosidad, o de repente mostrarnos muy espirituales. Y la idea de nuestro cristianismo no es parecer un cristiano, sino realmente serlo. No es tomar la forma de un creyente, sino realmente ser un creyente.
No es parecer un discípulo, sino realmente ser un discípulo. No es parecer un hijo de Dios, sino realmente ser un hijo de Dios. ¿Y cómo sabemos si estamos haciendo lo correcto? Cuando ponemos por obra lo que nuestro Señor, lo que nuestro Padre, lo que nuestro Maestro, nuestro Señor Jesús es para nosotros y lo ponemos en práctica en nuestras vidas. Todos de cierta manera podemos caer en esto, pero tenemos que tener cuidado porque algunos, creyéndose muy religiosos, también pueden herir el corazón de otras personas y a veces podemos caer también en la altivez, en la soberbia, en creer nosotros con mucho conocimiento y pensar que el conocimiento es mayor que el hacerlo práctica en la vida. Yo creo que más vale aquella persona realmente, si ponemos a dos personas en una balanza, aquella persona que sabe 20 versículos y los ha memorizado y lo sabe muy bien en contraposición a una persona que de repente solamente conoce un versículo memorizado, pero ese versículo lo ha puesto en práctica, lo vive, y la otra persona que lo sabe 20 versículos simplemente los tiene debajo de su almohada y no ha hecho nada con ellos. Entonces seguramente aquella persona que pone en práctica la palabra de Dios es una persona que está amando a Dios, una persona que está conociendo realmente a Dios. La palabra de Dios no es un libro que debamos leer como un libro de literatura, no sé, clásica, contemporánea, una literatura que probablemente trascendió en un momento de la historia de la tierra, del mundo, sino debemos leerlo como lo que es el consejo de la palabra de Dios, aquella que, como dice la palabra misma, donde encontramos salvación, donde encontramos el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, la cual puede transformar nuestras vidas. Debemos leerlo como ello. Alguien dijo por ahí seguramente, perro que ladra no muerde, ¿no? Y eso se traduce también como esta idea, a veces muchos hablan, pero poco actúan, ¿no? Y seguramente alguno de ustedes tendrá una mejor frase que esta, ¿no? Sobre esta idea de que muchas veces las personas hablan, pero no están actuando realmente lo necesario. ¿Cómo somos nosotros? Revisemos en lo profundo de nuestro corazón, meditemos en qué estamos haciendo nosotros, si realmente somos aquellos que recitan la palabra pero no la ponen en obra, aquellos que realmente no la están poniendo en obra, o somos de los que la ponen en obra, como dice la palabra de Dios que tengamos que hacer. Así que tenemos que tener, de cierta manera, también cuidado de cómo estamos viviendo nuestras vidas. No solamente seamos como los pastores nos han mencionado, o tanto se han dicho de los calientabancas, ¿no? Yo sé que ahora se han cambiado las sillas por las bancas, ya no hay tantas bancas, sino ahora son sillas. Y no seamos de aquellos que simplemente vamos a la iglesia por ir, escuchamos un mensaje por escuchar. Aquellos que simplemente oímos esto, pero no lo estamos produciendo. No nos engañemos, no te engañes, en el sentido de solamente escuchar, pero no hacer los cambios necesarios en tu vida. Cuando Santiago habla sobre esta parte, y quiero ser enfático en esta parte para ir terminando, Santiago habla sobre cuál es la verdadera religión. Pero cuando habla sobre la verdadera religión, lo que está haciendo Santiago no es definir exactamente esta es la verdadera religión y no hay otra que esta. No, está dando ejemplos. Nuevamente, Santiago, muy hábil, está dando ejemplos. Habló sobre un espejo, habló, por ejemplo, ahora habla con este ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo de una verdadera religión, una religión pura, como dice Santiago? Una religión que es la que agrada a Dios. Por ejemplo, dice, una religión que le agrada a Dios, pura y sin mancha, es aquella que visita a los huérfanos y viudas en sus aflicciones. Eso no es otra cosa que decir una verdadera fe en Jesucristo. Una verdadera religión es aquella que realmente produce obras. La fe, dice, sin obras está muerta. Quiere decir que nuestra verdadera conversión a Jesucristo producirá que nosotros hagamos cosas como estas. Visitar a los huérfanos, visitar a las viudas en sus aflicciones, y podemos sumar visitar a personas en las cárceles, visitar a personas en necesidad, para llevarles un mensaje de esperanza. También Santiago dice que la verdadera religión y pura, aquella que agrada a nuestro Señor y Dios, es, por ejemplo, como dice, guardarse sin mancha del mundo. Y esto no es otra cosa que vivir en santidad. Y vivir en santidad es vivir apartados de lo que este mundo nos quiere inculcar o nos quiere hacer que nosotros hagamos, o quiere decir que nos quiere influenciar de cierta manera. ¿En qué se puede resumir este consejo de Santiago y de la palabra de Dios? Se resume en que la fe va a producir de cierta manera que hagamos obras de bien,
Sí, y que la fe en Jesucristo va a producir también que nosotros, al escuchar las palabras de Jesús, nos apartemos de aquello que ofende a Dios y aquello que también es dañino para nuestras propias vidas. Vamos a cerrar con esto. ¿Cómo podemos ver a lo largo de este mensaje? No debemos ser solamente oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Tampoco no podemos ser solamente aquellos que son habladores, perfectos habladores, que hablan y hablan, pero que realmente se viven engañados porque esa palabra que están diciendo ni siquiera ha producido un cambio en su propia vida. Dedíquese, tome tiempo en escuchar la palabra de Dios, en callar para esperar que el Espíritu Santo confirme esas palabras en sus corazones y escuchar el consejo de Dios. Y hablar cuando es necesario, pero siempre y cuando usted sea un hacedor de esa palabra que esté hablando. No divorcie, como se dice, no separe sus palabras de sus actos, sino que sus palabras y sus actos sean uno solo, uno mismo. Eso nos debe llevar a reflexionar, por supuesto, cómo está nuestro cristianismo delante del Señor. Si realmente estamos haciendo lo correcto, realmente hacemos lo que la palabra de Dios nos dice, nuestra fe en Jesucristo se deja ver, se deja notar en la manera que nos conducimos, en la manera que andamos, en la manera que tomamos decisiones, si mentimos o no mentimos, si engañamos o no engañamos, si participamos en cosas deshonestas, si contribuimos con lo que otros hacen que está mal. ¿Estamos realmente viviendo un cristianismo conforme a la palabra de Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios? Que ¿quiénes son aquellos que realmente conocen a Dios? Aquellos que conocen a Dios son aquellos que cumplen con la palabra de Dios. Aquellos que aman a Dios son aquellos que hacen la palabra de Dios. Y yo sé que tú amas a Dios. Yo sé que tú quieres amar a Dios más de lo que hoy le amas. ¿Y cómo debes amarle y cómo puedes amarle? Cumpliendo con su palabra. 1 Juan 2, del 3 al 4 dice lo siguiente. 1 Juan 2, del 3 al 4 dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Si cumplimos y hacemos lo que la palabra de Dios nos dice, entonces también seremos bendecidos. Como decía el versículo que hemos leído en el 1.25 de Santiago, que decía que todo lo que vamos a hacer, de cierta manera, nos va a ir bien, vamos a ser bienaventurados, vamos a ser dichosos, vamos a ser bendecidos. Santiago 1.25 decía, y lo leo con ustedes nuevamente para cerrar este tiempo: mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, que es la de Cristo, y persevera en ella, no siendo un oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Cuántos quieren ser bienaventurados? ¿Cuántos quieren ser dichosos? ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Por supuesto que todos queremos serlo. Queremos ser bendecidos por Dios. Queremos que nos vaya bien en la vida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Poner por obra la palabra del Señor. Dile que está a tu lado: pon por obra la palabra del Señor. Y si no hay alguien a tu lado a quien tú le puedes decir esto, dilo para ti mismo, usando tu nombre. Pon por obra la palabra del Señor. Pon por obra la palabra del Señor. Y esta que sea tu decisión en esta mañana. Y esta que sea tu decir, hoy he decidido, hoy he tomado, de cierta manera, el reto de poner por obra la palabra de Dios. Que cada palabra que yo reciba no quede vacía, sino que cada palabra que yo reciba sea puesta por obra. El verdadero creyente va a mostrar lo que la palabra de Dios ha producido en sus corazones.